Hola a todos y bienvenidos a esta última sesión del segundo ciclo de conferencias sobre incertidumbre y perspectiva de la educación en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director de la UNED México. En esta última conferencia, que sirve también como sesión de clausura, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor don Luciano Concheiro, subsecretario de Universidades del Gobierno de México. El señor subsecretario es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Economía por la UNAM. Asimismo, tiene la especialización en Economía Política y Economía Agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, Italia. En cuanto a su experiencia académica, es profesor distinguido de la UAM, ha sido profesor investigador de la unidad Xochimilco de dicha universidad por 40 años, tanto en la División de Ciencia Biológica y de la Salud como en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha sido asesor de más de 10 postdoctorados. Además, tiene en su haber más de 250 artículos en diversas revistas y libros, además de participar en múltiples comités editoriales. El doctor Concheiro es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, consultor de la FAO sobre mercados de tierras en América Latina, fundador y codirector de Greenpeace en México y miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales entre 2009 y el 2015. Miembro del Partido Comunista Mexicano desde 1967, del cual también fue parte de su comité central, así como de los Partidos Socialistas Unificados de México y Partido Mexicano Socialista. Fue miembro de Morena desde sus inicios y presidente de su Comisión Nacional de Elecciones en 2015, ocupando actualmente el cargo de subsecretario de Universidades del Gobierno de México. Señor subsecretario, le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación para participar en este ciclo de conferencias. Tiene usted la palabra. Perdón, muchísimas gracias, Vicente Pérez Fernández, nuestro director de UNED México. También saludo, porque esperamos que se incorpore muy pronto, a Margarita Tábara Alvarado, la coordinadora de la Unidad de Formación Continua en la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de Piura. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes aquí en México. Estoy muy agradecido por la invitación que me han extendido para compartir con ustedes nuestra perspectiva de la educación superior desde México en esta última jornada del segundo ciclo de conferencias de las incertidumbres y perspectivas de la educación en España y Latinoamérica tras el COVID-19, organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Nacional de Piura. Nuestra experiencia parte del hecho de que esta crisis sanitaria mundial producida por el COVID-19 exige una perspectiva de conjunto sobre la responsabilidad que tenemos todas y todos en la construcción, y ese es el orden en el cual nosotros ubicamos el tema del COVID, en un orden civilizatorio radicalmente distinto. Y esta perspectiva tiene para nosotros su fundamento en también proponer otra educación que se corresponda con este gran esfuerzo que, insistimos, no solamente es nacional, sino hoy es del orden mundial. Los daños que ha ocasionado la pandemia se cuentan en un lamentable número de muertes ocasionado por el COVID-19, más de 100,000 en nuestro país, pero como sabemos, muchísimas de ellas están ligadas a otras enfermedades que no fueron atendidas por los sistemas de salud que como servicio público han sido y fueron desmantelados de manera significativa en los últimos 40 años.
la promoción, digamos, del sentido de mercado como ordenador de los servicios públicos, incluido y particularmente los servicios de salud, que fueron incorporados a procesos de privatización para racionalizar los costos, mejorar la calidad, digamos, de la atención, tuvieron como resultado la consolidación poderosísima de un sistema de atención médica, aún en el caso de la pública, fuertemente segmentado, diferenciado, podríamos decir también, y profundamente desigual, que administraba los servicios de acuerdo a las posibilidades económicas de los usuarios. Esto es algo que está en nuestra Constitución, que fue aprobado ya casi hace una década, del derecho humano a la salud, era conculcado por toda una política, sí, consistente de los gobiernos neoliberales, que trajo consigo una condición verdaderamente de emergencia. Así nos hemos tenido que enfrentar al COVID-19 en el caso de México. Podemos decir que ante este profundo daño que ha generado la pandemia y que no ocultamos en nada, en nuestra perspectiva fue aplicar el gasto público, incluyendo hoy la perspectiva básica frente a la posibilidad de la vacuna, básicamente alrededor de atender al conjunto de la población, y en esto hemos avanzado en un acuerdo hasta con los servicios privados para lograr conjuntar en un gran esfuerzo donde las instituciones de educación superior han jugado un papel central, algunas de ellas hasta reconvirtiéndose en algunas regiones particulares en hospitales COVID. En esta perspectiva hemos reforzado toda la participación de nuestras instituciones para atender en términos de una política general que es fundamental y que hoy ha hecho, podemos decirlo de alguna manera, ha hecho que en la forma en la cual enfrentamos la pandemia ha venido a reforzar un esfuerzo por democratizar, ¿sí?, el trato político en nuestro país, hacer que participe conscientemente la población, y escogimos para nuestro caso, en nuestra coyuntura, no queremos decirle a nadie cómo debe de atender la pandemia, pero en nuestro caso, en la coyuntura en la cual nos encontrábamos de una gran disposición de la sociedad mexicana para cambiar y por tanto incluir elementos de conciencia de lo que hemos llamado la revolución de las conciencias, para lograr en este proceso donde la vulnerabilidad empezó y las incertidumbres han sido compartidas en general, para lograr que el cuerpo de la sociedad en su conjunto reaccionara, y lo seguimos reforzando en esta misma medida. Apelamos, sí, sobre todo desde la educación en general, hay que decir, para que lo dimensionen en todos los países, en México el sector educativo, o sea, los estudiantes de todos los niveles, de nivel desde inicial hasta nivel posgrado, de todos los niveles, representamos entre estudiantes, trabajadores y académicos cerca del 40% de la población nacional, ¿sí?, por la influencia que tiene también en el conjunto de las familias. Fue determinante la participación que tomamos en términos de apelar, ¿sí?, a una concientización general
a una participación en particular de las instituciones de educación superior frente al COVID y frente a la responsabilidad comunitaria y los apoyos a nivel comunitario, la producción de distintos elementos, digamos, como el gel antibacterial, como el manejo de toda una política en la inmensa mayoría de nuestras lenguas. No hay que olvidar que México es un país plurilingüe, hay 69, ahora incluido el castellano como lenguas oficiales en México, acordado ya en nuestra Constitución, son 69 las lenguas en las cuales hay que manifestarse en términos de igualdad y de condiciones específicas a nivel regional. En ellas se abundó en esta perspectiva. ¿Qué es lo que enfrentábamos, al igual que el sector salud? Lo que Boaventura de Sousa Santos, este gran teórico portugués, ha definido como la necesidad de construir otro tipo de educación y particularmente la educación superior, enfrentando los procesos que la llevaron a la pérdida de manejo democrático, a la profundización de una mercantilización creciente de todos los ámbitos que regulaban a la educación superior, lo mismo que reforzados elementos de una colonización y patriarcalización muy fuerte, especialmente a nivel superior. ¿Qué queremos decir con ello? Que las condiciones en las cuales fue avanzando el neoliberalismo en los últimos años atacó a fondo las instituciones públicas de educación superior y generó, sobre todo en los procesos de promoción, de consolidación de las carreras, de la revisión de las mismas, todo un proceso de mercantilización y de construcción alrededor de cierto mercado académico, de una condición que nos llevó a la pérdida del compromiso social de nuestras instituciones. Hoy, en medio del COVID, uno de los elementos que nos parece determinante es la recuperación que hemos tenido en términos del compromiso social y ese proceso que también podríamos definir como de humanización de la educación superior ha traído un cambio no automático, pero sí un proceso general de compromiso con nuestra sociedad, con nuestras comunidades, desplegando lazos muy importantes para cambiar y recuperar el sentido que hoy está también en la Cámara de Senadores de lo que será nuestra Ley General de Educación Superior. Esta Ley General obedece a un cambio desde la llegada al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, fundamental en el artículo 3 de la Constitución, que es un artículo que refiere básicamente a prácticas instituyentes, esto es, montadas sobre la perspectiva no del deber ser y del derecho positivo, sino aprovechando que la condición de la Constitución mexicana reconoce derechos históricos de los pueblos, que construyó todo un sistema de reparto agrario que hoy está instalado en más del 54% del territorio nacional y de una constitución social del derecho que, a pesar de los cambios que introdujo el neoliberalismo, no acabó por desmontar porque tiene su origen en la Revolución Mexicana. Este elemento donde todas las instituciones tenemos un compromiso social ha sido recuperado en términos de un proceso de democratización y de la instalación de una propuesta de Ley General de Educación Superior que nos parece fundamental para transformar nuestras realidades. En principio, crear un gran sistema de educación a nivel nacional y no la fragmentación o si ustedes
pueden recoger este planteamiento que hacemos alrededor. El sistema educativo nacional en México es un archipiélago de archipiélagos con una dispersión total, con distintos niveles. Ocurre en una geografía de las desigualdades. Solo en 1/3 de los municipios del país hay instituciones de educación superior, pero lo que es peor, en un país donde el 20% de la población se asigna, se autodefine, sí, se autoascribe, que es el término legal, a un pueblo originario, resulta que solo el 2%, o sea, la 10ª parte de todas las mexicanas y mexicanos que se autodefinen como indígenas, está en la educación superior. Pero si lo vemos en términos de género, tenemos una deuda histórica también. O sea, hay condiciones en general que hoy estamos procurando, planteando en una gran transformación para el conjunto del país. Y hay que decirlo en términos de la pandemia, de la condición de nuestra colaboración social, tienen un fundamento. Podrá parecer que una lectura positiva de la pandemia, sí, hoy nos ocupa, pero nos colocó en una perspectiva civilizatoria y no solo de un sistema político, económico desgastado, sino en una perspectiva de cambiar nuestra orientación. Pero esto se ha visto acompañado, y por eso saludamos este tipo de reuniones, con toda una visión alrededor de un, llamémosle así, como lo hemos venido repitiendo, de alguna manera lo hemos ido comentando en las distintas reuniones de la Organización de Estados Iberoamericanos con distintas convocatorias, ha resultado básicamente un elemento de internacionalización de naturaleza solidaria. Esto nos parece a nosotros fundamental, porque si bien han sido suspendidos los flujos migratorios y las condiciones que habían sido impuestas por una crisis migratoria a nivel mundial, para nosotros que somos básicamente, pero también un país de erradicación de corrientes migratorias importantes, acaba siendo para nosotros fundamental avanzar en una perspectiva de precisamente esta internacionalización solidaria y acompañar los procesos en particular que se vienen dando en Centroamérica, pero también en el conjunto de nuestro continente y también de los países que quedan incluidos en Europa en términos de lo que denominamos iberoamericanos, esto es España, Portugal, Andorra en particular. En esta perspectiva hemos avanzado en concreto con el Ministerio de Universidades del Gobierno de España, pero también con el Ministerio de Educación del Perú y de la Argentina en la construcción, digamos, de un espacio permanente de intercambio a partir de las redes de colaboración en torno a temas que nos parecen muy relevantes y que tienen que ver con la educación abierta y a distancia, como son, y los enumero y comento muy brevemente: compartir experiencias y recursos para la profesionalización docente, tanto en términos técnicos como pedagógicos, para transitar a modelos mixtos, presenciales, pero también hacia modelos remotos que nos permitan, no solamente en los términos de no presencial, sino en términos de formación abierta, una forma, digamos, que sea interiorizada y que la cultura digital no solo represente un elemento de emergencia, sino consideramos un elemento fundamental para abarcar cada vez más jóvenes, para que tengan acceso a la educación superior, pero que lo hagan en términos también de una internacionalización solidaria. Realizar, y esto ha sido muy interesante, análisis combinados
que nos han permitido ver en términos de cómo sistematizar un diseño y desarrollo de modelos educativos que se llaman híbridos en algunos casos, mixtos en los otros, que sean abiertos a distancia con o sin el uso de las diversas tecnologías. Y esto es fundamental, haciéndonos cargo de que el acceso a las tecnologías, llamémosle de punta, para la educación a distancia, no están generalizados y que aproximadamente entre el 40 y el 50% de la población en México o no tiene acceso permanente a Internet y menos aún cuentan con un equipo de cómputo, de ordenadores, como dicen en España, para poder funcionar en términos, digamos, regulares y que permitan un aprovechamiento en general. Esto ha sido muy importante y creemos que experiencias de otros países nos han alimentado fuertemente. También nos hemos propuesto organizar y compartir recursos educativos digitales existentes en nuestros países y convocar a instituciones educativas a hacer un inventario de sus recursos digitales propios para la enseñanza a distancia. Otro de los aspectos que ha sido de los que más hemos desplegado son las temáticas de interés común para el desarrollo conjunto de nuevos recursos educativos que respondan a las necesidades de la región. Hemos puesto particular acento en los temas de la recuperación económica y en la visión al menos que vamos compartiendo del fortalecimiento de nuestros mercados internos y no solamente del apoyo a la economía de arriba, que es absolutamente necesaria, sino también de la economía a nivel regional, local, que requiere de un despliegue, de un esfuerzo especial para recomponer estas economías locales, la propia economía informal, negra o como se le caracterice en cada país, pero que es la que tiene más próxima y la que sufrió el mayor daño en términos de la destrucción económica y de las condiciones económicas que impuso el COVID-19. Esto es, nos asumimos que para el desarrollo y la comercialización hay que buscar nuevos mecanismos y en ello las bibliotecas digitales, las, digamos, distintas ofertas de alternativas y de intercambio han sido muy importantes en todos los niveles. Lo mismo que incorporar aspectos de seguridad y administración de los metadatos y avanzar en una nueva perspectiva de lo que sería la seguridad en este ámbito cibernética. Ha sido fundamental encuadrar todo esto y hemos avanzado fuertemente en lo que se denomina, no solo en la literatura, sino en un esfuerzo para los países pluriculturales, multilingües que existen en Iberoamérica, el tema de la ciudadanía intercultural. Creemos que el avance en el orden político, en la visión y el papel de nuestras instituciones en lo que sería una ciudadanía intercultural, esto es la construcción de una unidad, no sobre la base de la unicidad del espacio del Estado-nación, sino una construcción de una sociedad sobre la unidad de la diversidad que tiene nuestros países, de nuestros pueblos, de pueblos que son nuestros países, ha sido un tema central junto con la idea del buen vivir o del bienestar, como la venimos planteando desde nuestro país. Es en estas reflexiones, digámoslo, y prácticas que el elemento de la territorialización de la acción de nuestras instituciones aparece como un punto central, tanto en la convergencia de esfuerzos
digamos, de las instituciones de educación superior que aún siendo públicas han entrado en competencia, dando las mismas carreras, viendo algunos aspectos más bien de moda que de las exigencias locales, lo que nos ha permitido también desarrollar toda una combinación de nuestro trabajo con las comunidades, y esperamos que en esto el esfuerzo general con proyectos que tienen una expresión en amplias regiones del país traerá en la pospandemia una de nuestras mejores participaciones. El otro es el despliegue de las universidades interculturales a lo largo y ancho del país, lo mismo que la universidad migrante como esfuerzo que los mexicanos en Estados Unidos han desplegado hacia sus regiones que los expulsaron, podríamos decir, esos 30 millones de mexicanas y mexicanos por su origen, pero también por su procedencia más inmediata, casi 20 millones, o sea, nacieron en México, que es un elemento fundamental, porque Latinoamérica no acaba en el Río Bravo, ¿sí? O en el Río Grande, según la expresión del otro lado, sino va mucho más allá de esa frontera y pasará a ser la primera minoría étnica en Estados Unidos en la década actual con creces. Entonces, en esta perspectiva, el trato al tema de las universidades en las comunidades indígenas, como la universidad y el bachillerato intercultural yaqui para los pueblos Mayo, Pima, Comcac, entre otros, en Sonora, al norte del país, ha sido uno de los grandes ejemplos de cómo desde las comunidades se construyen proyectos fundamentales. Quiero terminar planteando algunos elementos que nos parece fundamentales de cómo lograr objetivos que transponen nuestras fronteras y que son esenciales para tener en cuenta. Por el tiempo los digo también en términos muy resumidos. Sería el fortalecimiento de las comunidades científicas de nuestros países, de tal forma que consolidemos y vinculemos distintos sectores de nuestra sociedad, procurando que nuestras lecturas desde lo local se conviertan en lecturas locales, como se suele decir, estos de la globalidad ancladas en lo local, que logren una expresión regional y también internacional. Esta presencia requerida y hoy fundamental desde la pandemia de un conocimiento humanístico, sí, pero también de un conocimiento científico, de convertir la pandemia en un gran difusor de lo que sería un pensamiento crítico alrededor de un mal que nos es común, nos parece hoy fundamental y prioritario para nuestras distintas regiones. Consolidar las capacidades de la comunidad científica en términos de cómo lograr potenciar el bien y su expresión en las investigaciones, en los desarrollos científicos y tecnológicos alrededor del bienestar de la población y cuidado del ambiente, hoy son centrales. Lo mismo podríamos decir que a través de la vinculación con actores regionales para incidir particularmente en la economía, pero en todas las modalidades de problemas que solo en una visión estratégica como el del cambio climático no son comunes. Esto lo resumiríamos finalmente alrededor de algo que nos parece fundamental. Es cómo descolonizar el conocimiento. Y lo decimos con plena conciencia. Para transformar nuestra realidad, ¿sí? El término de la extensión de las formas de colonialidad tienen en particular
la expresión, podríamos decir, a partir del despliegue científico y tecnológico y se encuentran presentes en el dominio de ciertas disciplinas y formas, digamos, de expresarse. Y ese sería un punto central. Por último, diría yo, y que es esencial, sobre todo porque ocupa la particular forma en la cual viene reproduciéndose condiciones de violencia en nuestras instituciones de educación superior que tienen que ver básicamente con una exigencia en la despatriarcalización de las currículas de nuestras instituciones y también de avanzar en todos los términos en lo que sería una igualdad de género, de una posibilidad de construir otra cultura, digamos, hacia el interior de nuestras instituciones. No estoy diciendo algo que no sea común a nivel internacional, pero que en particularmente en México expresa uno de los movimientos que no ha encontrado una salida sí, coherente en sí misma y de reclamo público, sino hoy se encuentra en una fase de reclamo abierto, de rechazo del patriarcalismo en términos generales y que para nosotros nos parece fundamental que nuestras instituciones abunden, avancen en lo que para nosotros es central, que es la erradicación de la violencia de género. Como planteó el secretario de Estado de Educación del Gobierno de España, Alejandro Tiana, esta mañana, es necesario fomentar entonces el trabajo coordinado y cooperativo de las y los docentes para permitir aprendizajes adecuados que aprovechen las herramientas tecnológicas con las cuales nos comunicamos y que compensen las dificultades que también presentan estas modalidades. No estamos hablando de sustituir todo el trabajo presencial, sino de ver cómo potenciamos todo un trabajo de nueva cuenta y aquí ya contando con la presencia de nuestra querida, digamos, responsable, coordinadora de la Unidad de Formación Continua de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Piura, Margarita Tábara Alvarado. Yo quisiera agradecer esta invitación que hicieron ustedes a la Secretaría de Educación Pública de México y los felicitamos por este esfuerzo y también felicitamos a esta iniciativa porque nos ayuda a mantener los intercambios en tan importantes ciclos de conferencias. Muchísimas gracias por su escucha y un fuerte abrazo desde México. Muchísimas gracias a ustedes, señor subsecretario, por su conferencia y efectivamente, tal y como indicado a continuación, intervendrá la magíster doña Margarita Tábara Alvarado, docente y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Perú. Muchas gracias por aceptar la invitación, señora decana. Le cedo a continuación la palabra. Buenas tardes. Gracias y disculpa la incomodidad. Fíjese, escucho la conferencia del doctor Colcheiro, digo, parece que se está refiriendo a mi país. Gran parte de la problemática que hoy hemos escuchado y que ha descrito el doctor se repite en nuestros países. Estamos saliendo de un momento difícil en lo sanitario y en lo político, igual, con muchas similitudes. Cambios que se exigen, cambios que a veces se sienten necesarios pero no son identificados, ¿no? Se dicen queremos cambio, pero cuando preguntamos, me ha pasado con algunos excelentes alumnos míos, a ver, hijo, explícame, ¿qué quieres que cambie? Lo tienen como en saben que algo hay que cambiar, pero no lo tienen claro qué. Creo que también se repite en México, y se repite en Guatemala, y se repite en todos nuestros países.
Y, sin embargo, hay una situación que usted mencionó y que parece que en este momento no fuera políticamente correcto mencionarlo. El hecho de que la salud y la educación ha pasado de ser un derecho humano a convertirse en un servicio que es auditado, supervisado por entes que vigilan la calidad según el punto de vista del mercado. Escuchaba, por ejemplo, a uno de mis funcionarios del Ministerio de Educación decir, la educación básica es obligatoria, eh, pero la educación superior no es obligatoria y sí tiene que ser supervisada, por eso tenemos una SUNEDU. Y yo decía, ¿qué tal contradicción? Precisamente por ser obligatorio, debería ser más supervisado, más cuidado de que llegue a todos, más exigencia para que sea un servicio, como hoy se le llama, más que un derecho. Entonces, creo que compartimos no solo la historia, mi querido doctor, mis queridos doctores, sino también la problemática actual. Y cuando le escucho que también en su país pasa esto, ¿no? Que se está mirando la educación y la salud con una mirada de mercado, una mirada de servicio a cambio de eh, un estipendio, ¿no? Entonces digo, ¿cómo queremos construir más civilización? Queremos construir mejor sociedad cuando la educación y la salud se convierte de un servicio, perdón, de un derecho necesario para que las personas puedan desarrollarse como tales, eso es un derecho que se hace necesario para que las personas podamos ser mira de las personas, encontramos que en las instituciones nuestras, que hoy la educación y la salud son un servicio. Y repito, sus puntos tienen clara la diferencia entre lo que es un derecho y un servicio sujeto a las normas de mercado. Me gustaría escucharle no de servicio, la educación y la salud. Derecho, servicio. Gracias. Sí, en esta perspectiva agradezco el comentario. Precisamente es donde estamos buscando el gran cambio. Si bien estaba en nuestra Constitución el derecho humano a la salud, este no era efectivo. Se hizo todo para que no fuera un derecho humano. Hoy estamos en la reestructuración general del sistema de salud en México, empezando por poder enfrentar la pandemia para toda la población y no solamente para quien tuviera acceso a los hospitales o como se venía dando. Logramos que aún los hospitales particulares se abrieran en esta perspectiva y se introdujo una gran transformación a nivel de la educación superior para procurar la formación de nueva cuenta en términos de la medicina social, de la salud pública, de volver a la atención en la salud primaria, ¿sí? Y estamos en esa transformación. Se crearon por el momento 2 universidades para la salud muy poderosas, ¿sí? A nivel nacional, en términos de medicina familiar y comunitaria, cambiando totalmente el concepto de la propia, del proceso, no centrado en la enfermedad y por tanto en la medicina curativa mercantilizada hasta el extremo que atiende una pequeña franja según sus posibilidades económicas para atender al conjunto de la población. O sea, ha sido muy interesante los debates a nivel de las instituciones de educación superior de cómo sumarse a este esfuerzo. Debido a la velocidad con la cual tenemos que hacerlo, se van a dar cerca de 1,800 becas para este orden hacia América Latina, Europa y Estados Unidos para formar este nuevo tipo de médicos, porque no alcanzaríamos a hacerlo solo en nuestro sistema educativo. Pero precisamente el gran giro en la educación
creando estas dos universidades que tienen más de 2,000 estudiantes para medicina y muchos más, cerca de 4,000 para enfermería y medicina tradicional también, que esto es otro elemento fundamental. En el diálogo de saberes, en la relación en un país como sería Perú o México, donde las propias farmacéuticas tienen situada la franja desde la mitad de nuestro país hasta lo que sería Perú, como la gran zona en el mundo para las nuevas medicinas del futuro, tiene que ver esencialmente con un diálogo de saberes comunitario, con la medicina llamada tradicional, frente a la otra medicina que es realmente la tradicional, que es la alópata. Hoy tenemos hasta ejemplos frente a la pandemia de fortalecimiento con hierbas locales del sistema inmune para reforzar a las comunidades y ya ejemplos, digamos, de erradicación, entre comillas, de la pandemia en zonas muy localizadas y vistas así. Sin que esto haya sido corroborado científicamente, lo que sí es cierto es que no hay más casos en esas regiones del país y hemos ido avanzando en este diálogo de saberes que es tan complicado, sobre todo, y lo sabemos, desde el dominio de la biología y de la medicina realmente tradicional, que es la alópata, que niega cualquier diálogo con otras medicinas. Entonces, hemos ido avanzando en esta comprensión del sistema de salud y hacia la educación. Hubo un cambio constitucional fundamental. El 15 de mayo se acabó firmando este cambio constitucional de 2019, donde la educación superior pasó a ser un derecho humano también, y la obligación por parte del Estado de abrir a todo aquel joven o aquella jovencita que quieran estudiar, tenemos que darles una entrada a nivel de la educación, y esto ha sido un compromiso fundamental. 2024, que es cuando acabamos este gobierno, tenemos que entregar, sí, ya las condiciones para la cobertura total a nivel de educación superior. Esto es, creo que fundamental, pero se opone, y usted tiene toda la razón, querida maestra Tábara, toda la razón de que las inercias, digamos, de esta visión de servicio o de mercancía, para decirlo así, de servicio como si fuera un manejo mercantil, sigue ocupándonos en nuestros sistemas de calificación, y lo digo desde esa élite también en términos personales, de calificación, de forma en la cual nuestras carreras están registradas, sí, que dejó de convertirse en un elemento de retroalimentación para el cambio y se convirtió tristemente en un elemento de reproducción de un cierto tipo, digamos, de pensamiento, pero ojalá fuera solo eso, de reproducción de grupos de poder que refieren a directamente a las disciplinas, pero a las profesiones en especial. Se defienden las profesiones, perdón, son las que acaban construyendo ciertos elementos determinantes. Por eso, la Ley General de Educación Superior que estamos por aprobar este viernes en la Cámara incluye un sistema de evaluación que se finque sobre la base de la autoevaluación, sobre un compromiso social para poder generar condiciones que retroalimenten la educación. Nosotros no podemos erradicar la evaluación, pero la evaluación va a tener otro sentido y básicamente será del compromiso social de nuestras instituciones y de cómo avanzar en algo que, dicho así, puede ser equívoco, pero prefiero decirlo, que las instituciones de educación particulares, como les gusta que les llamemos, las privadas, las instituciones privadas también cumplan los principios de la rectoría del Estado sobre la educación,
¿sí? La laicidad, la interculturalidad, los principios de equidad de género, el atender a los discapacitados en el seno de nuestras instituciones y no en instituciones apartadas más que para los casos extremos y eso, o sea, todo un cambio en la mentalidad, porque toda la educación no es una mercancía en general. Y esto será aprobado en estos días con la, digamos, discusión correspondiente con las instituciones de educación particulares que les gusta en términos, digamos, de su manejo en inglés, que sean non-profit, de acuerdo, que no sean un negocio. Y eso es central en México y entrarán dentro de lo público. Creo que vamos hacia la reformulación de lo público, ¿sí? En tanto política de ampliación del Estado y no en cuanto nada más lo público confundido con lo gubernamental. Las políticas gubernamentales, disculpen, no son públicas, tienen que tener una perspectiva de Estado y por tanto, para ser públicas, tienen que incluir a la sociedad organizada y las instituciones de educación superior. Creemos que podemos jugar un papel central, esa es la disposición que existe ya en nuestra Constitución, pero que ahora tendremos en una ley general que nos encantará compartir con todas y todos ustedes en muy poco tiempo. Un abrazo fuerte, muchas gracias, Margarita, perdón por lo igualado que soy, pero con cariño hacia allá, igual a nuestro amigo Vicente, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fíjese, doctor, son buenas noticias, ¿ah? Escuchar Sí. que en nuestro querido México hay una reorientación de lo que es el sentido de la educación. Y cuando digo eso, me refiero a que las formas y sistemas de evaluación actual se están centrando tal vez en las cuestiones de condiciones externas, de legalidad, pero no en el sentido mismo de lo que es la educación. Educación para todos, educación, por ejemplo, egresados para la educación pública, más que para privados, médicos que atiendan, como usted lo dice, con sentido social, abogados, ¿cierto? Creo que habría que dar un pequeño viraje a todo lo que es la formación superior y ahí tenemos mucho que hacer quienes tenemos algo que decir en las distintas universidades. Gracias, doctor, realmente es algo satisfactorio ver lo que está pasando en México y que esperemos que pase en nuestro país. Algo que hizo bien Ecuador hace tiempo, donde una universidad tiene mucha ligación con los problemas sociales cercanos de su contexto, y hacia eso apuntaron durante mucho tiempo, ¿no? Tal vez siguen en este camino. Gracias, doctor, realmente un honor de partir con ustedes, doctor Vicente igual, ¿no? Y en cualquier momento retribuir esta deferencia, ¿no? De compartir con nosotros ideas que además compartimos ya problemas en otros países, ojalá podamos compartir soluciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien, pues desafortunadamente se nos va acabando el tiempo y tenemos ya que cerrar esta última sesión, agradeciendo enormemente tanto a la señora decana como al señor subsecretario sus intervenciones. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todas las instituciones que han participado en la organización de este ciclo de conferencias, a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, a la Fundación Universidad de Empresa, también de España, a la UNIR México, a la Universidad Cristóbal Colón, también de México, y por supuesto a la Universidad Nacional de Piura, de Perú. Y también nuestro agradecimiento a la Consejería de Educación del Gobierno de España por su participación. Para mí ha sido un verdadero placer poder asistir a todas las conferencias y quisiera aprovechar para agradecer al resto de entidades organizadoras que le ofreciesen a la UNIR México la coordinación de todo este trabajo en equipo.
no me extiendo más, así que sin más dilación, damos por clausurado este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos los asistentes en el Muchas nombre de todas gracias. las entidades que han participado en la coorganización del ciclo. Muchas gracias a todos los conferencistas, muchas gracias, señor subsecretario, muchas gracias, señora decana. Estoy seguro de que las conferencias que han compuesto esta segunda edición les han resultado tan interesantes como a mí, así que esperamos poder contar con su presencia en próximas actividades. Un saludo a todos y hasta la próxima.